La lluvia caía como una cortina, como si el mismo cielo llorara a mi abuelo. Me quedé un poco apartada del grupo principal de dolientes, observando cómo los paraguas oscuros se mecían sobre la tumba, como extrañas flores funerarias. La cripta familiar de los Calderón, sólida y fría, hoy recibía a su miembro más digno. Mi padre dio un paso adelante cuando llegó el momento del discurso. Sus hombros rectos, la barbilla en alto, la postura que siempre adoptaba en público. Había visto esa máscara toda mi vida. Solo se quebró un instante cuando lanzó una mirada rápida al ataúd, para recomponerse de inmediato. Harrison Calderón fue un hombre grande, empezó Miguel, y su voz sonaba más suave de lo habitual. Construyó un imperio desde cero, guiado por principios que muchos consideran anticuados: honestidad, perseverancia y lealtad a la palabra dada. Apreté los puños en los bolsillos del abrigo. Hipócrita. Mi abuelo nunca escuchó una palabra amable de su parte en vida. Solo disputas, reproches y la constante tentativa de cambiar lo que papá consideraba una forma de hacer negocios pasada de moda. Como su hijo y heredero, juro preservar el legado de Harrison, continuó Miguel, poniendo la mano en el pecho teatralmente. Calderón Industrias seguirá las tradiciones que él sentó. Juntos llevaremos la compañía a nuevas alturas, manteniendo los valores que siempre fueron importantes para mi padre. Quise reír, pero en silencio solo miré el granito oscuro de la lápida. Nuevas alturas. Papá siempre consideró a abuelo demasiado cauteloso, demasiado principista. Los negocios modernos exigen flexibilidad, papá, decía en cada cena familiar. A veces hay que saltarse las reglas. Por el rabillo del ojo vi movimiento a la izquierda. 3 miembros del consejo directivo, Webster, Drummond y Rodríguez, se habían apartado un poco, hablando en voz baja. Ni siquiera intentaban fingir tristeza. Sus gestos animados dejaban claro que el tema era el futuro de la empresa. ¡Ja! Miguel prometió cambios radicales. Alcancé a escuchar. Ya era hora. El viejo nos tuvo con la cuerda corta demasiado tiempo. Sí, pero ¿qué pasa con la nieta?, preguntó Rodríguez, el más prudente. Harrison claramente la estaba preparando. ¿Bonita?, bufó Drummond. La chica es lista, pero Miguel tiene razón. La empresa necesita un verdadero líder, no una ratona de biblioteca con diploma de la Universidad de Salamanca. Me giré, sintiendo cómo una ola de ira crecía dentro. Ratona de biblioteca. 8 años trabajando en la empresa de mi abuelo, empezando desde abajo para que nadie pudiera acusarme de nepotismo. 8 años demostrando mi valía con cada decisión, cada idea. ¿Y ahora qué oigo? Que la empresa necesita un líder verdadero. La ceremonia terminó y la gente empezó a dispersarse. Me quedé mirando la tumba fresca, las gotas de lluvia mezclándose con mis lágrimas. Harrison Calderón, el hombre que me enseñó todo lo que sé sobre negocios y sobre la vida. La memoria me llevó 3 semanas atrás. La última conversación con él en su despacho, con vista al centro de Sevilla. Bonita, mi niña. Él estaba sentado en su sillón de cuero, demasiado grande para su figura ya delgada. Ambos sabemos que me queda poco tiempo. Abuelo, no digas eso. Tomé su mano, seca y cálida. Los médicos dijeron que el nuevo tratamiento... A la mierda los médicos. Sus ojos, siempre claros pese a la edad, me miraron con firmeza. 82 años son suficientes para un hombre. No le temo a la muerte, bonita. Solo temo por lo que pasará con mi empresa después. Tosió y le ofrecí un vaso de agua. Tu padre nunca entendió lo esencial. El negocio no es solo ganancias, es responsabilidad. Con los clientes, los empleados, la sociedad. Lo sé, abuelo. Miguel hizo una pausa para elegir bien las palabras. Tu padre es talentoso, pero siempre enfocado en resultados inmediatos. Ve los informes trimestrales, pero no la visión a largo plazo. Asentí. Era un tema antiguo. Mi padre y mi abuelo habían librado esa guerra toda mi vida. Tomé precauciones, bonita, dijo de repente, con un matiz nuevo en la voz. Cuando llegue el momento, lo sabrás. Solo recuerda, Calderón Industrias es más que una empresa. Es un legado. Mi legado. Y la decisión sobre qué hacer con él será tuya. No entendí entonces lo que quería decir. Y una semana después se fue.
Un infarto silencioso en su sueño. Dicen que fue una muerte fácil. No sé si existe muerte fácil para los que quedan. El sonido de pasos me devolvió al presente. Parpadeé, sacudiendo los recuerdos junto con las gotas de lluvia. El cementerio estaba vacío, solo los trabajadores preparaban la tumba, y mi madre, bajo un paraguas negro, golpeaba el pie impaciente. Bonita, querida, te vas a empapar. Su voz sonaba preocupada, pero sus ojos estaban secos y molestos. El coche espera. Tu padre tiene reunión con los accionistas. Claro. Luto es luto, pero el negocio sigue en agenda. La seguí en silencio hacia el auto. La reunión era en el Hotel Regente, el favorito de papá. Al entrar, supe que no era un funeral. Era una demostración de poder. Miguel Calderón, el nuevo rey, recibía a sus vasallos. Tomé una copa de cava y me aparté junto a la ventana, observando a mi padre. Estaba en el centro del grupo de inversores, gesticulando animadamente. Lo escuchaban con una atención respetuosa que antes solo se reservaba a mi abuelo. Métodos de gestión obsoletos. Alcancé a oír fragmentos. Harrison fue un gran visionario en su tiempo, pero el mundo no se detiene. Me acerqué fingiendo contemplar un cuadro. ¿Qué planea cambiar exactamente, Miguel? Preguntó uno de los accionistas, Jeffrey Pérez. Todo, sonrió papá, haciendo una pausa para efecto. Estructura organizativa, política de inversiones, estrategia de recursos humanos. Es hora de deshacerse del lastre y del personal incompetente que se mantuvo solo por la lealtad a mi padre. Su mirada recorrió la sala y se posó un instante en mí. Fría, evaluadora. Supe a quién se refería con lastre. El consejo ya aprobó mi candidatura para CEO permanente, continuó. El liderazgo interino terminará en una semana y comenzaremos la reestructuración de inmediato. Les prometo, señores, que en un año no reconocerán a Calderón Industrias y sus inversiones se duplicarán. Los accionistas asintieron complacidos. Claro, papá les ofrecía justo lo que querían oír: beneficios rápidos, sin importar el precio. Me di la vuelta y salí hacia la salida. Me revolvía la falsedad de todo, lo rápido que olvidaron a mi abuelo y sus principios, pero más que nada, mi impotencia. El lunes llegué a la oficina antes que de costumbre. Quería terminar la presentación de un proyecto de producción ecológica en el que trabajaba desde hacía medio año. Mi abuelo apoyaba esta iniciativa, viendo en ella el futuro de la empresa. Ahora debía defenderla ante papá y el consejo. A las 9 la sala de conferencias estaba llena. Consejo directivo completo, jefes de departamento, gerentes clave. Papá ocupaba la cabecera, en el lugar de abuelo, como si siempre hubiera estado allí. Bien, señores, comenzó, ignorando deliberadamente a las 3 mujeres en la sala, incluida yo. Declaro abierta la primera reunión bajo la nueva dirección. Tenemos una agenda apretada, así que no perdamos tiempo. Primer punto. Proyecto Línea Verde, presentado por mi hija, Bonita. Me levanté, tratando de parecer segura. Al fin y al cabo, conocía ese proyecto mejor que mi propio nombre. 6 meses de investigaciones, reuniones, cálculos. Línea Verde no es solo una iniciativa ecológica. Empecé encendiendo el proyector. Es un paso estratégico que nos permitirá adelantarnos a la competencia y conquistar el creciente mercado de tecnologías limpias. Según nuestros estudios. Disculpa, Bonita. Me interrumpió papá, levantando la mano. Antes de que continúes, quisiera aclarar algo. El Consejo ya revisó los materiales preliminares de este proyecto. Me quedé paralizada. ¿Qué? Nadie hizo una revisión previa. Era una mentira descarada. Y debo decir, continuó papá, con fingida tristeza, que lo encontramos poco convincente. Las inversiones iniciales son demasiado altas, el plazo de recuperación inaceptable y las previsiones de mercado, francamente, optimistas hasta la ingenuidad. Un murmullo recorrió la sala. Sentí cómo mi rostro ardía. Eso no es verdad, dije intentando mantener la calma. El proyecto fue aprobado por abuelo. Él, personalmente. Harrison ya no está entre nosotros, me cortó. Y con todo respeto a su memoria, algunas de sus decisiones necesitan revisión. Este proyecto es una de ellas.
Se volvió hacia los demás. Propongo cerrar línea verde y redirigir los recursos a áreas más prometedoras. Los materiales de investigación se archivarán, por si acaso. Miré los rostros alrededor de la mesa. Ninguno expresó desacuerdo, ni siquiera aquellos que una semana atrás elogiaban el proyecto en el despacho de abuelo. Traidores, todos y cada uno. ¿Votamos?, preguntó papá formalmente, aunque el resultado era obvio. ¿Quién está a favor del cierre? Las manos se alzaron casi al unísono. 10 de 12. Solo Gwen Orsini del departamento financiero y Mortimer Haig, viejo amigo de abuelo, se abstuvieron. Decisión tomada, anunció papá con un triunfo mal disimulado. Bonita, gracias por tu trabajo. Estoy seguro de que encontraremos dónde aplicar tus talentos en otras áreas. Recogí los papeles en silencio y salí. Por dentro hervía, pero no le daría el gusto de ver mis lágrimas. El día se alargó interminable. Me senté en mi despacho, pasando documentos sin poder concentrarme. El plan de papá era claro. Humillarme públicamente, mostrar quién manda ahora. Era solo el primer ataque. Vendrían más. A las 6 de la tarde, cuando la mayoría ya se había ido, llamaron a la puerta. Entró Janice, la secretaria de papá. Señorita Calderón. Sostenía una caja típica de oficina. El señor Calderón pidió que le entregara esto. Dejó la caja en el escritorio y salió rápido, evitando mirarme. Me acerqué lentamente. Dentro había todo lo necesario para empaquetar pertenencias personales al ser despedida. Papel de embalaje, cinta adhesiva, marcador. Encima, una nota con la letra familiar y amplia de papá. El consejo ha decidido la reestructuración. Tu puesto será eliminado. Mañana a las 9 te espero en mi despacho para la conversación final. Miré la nota con un extraño entumecimiento. Eso era todo. 8 años de trabajo, ideas y planes borrados de un plumazo. Porque soy hija y no hijo. Porque abuelo confiaba en mí y no en papá. Porque soy un recordatorio de su propia incapacidad. Llegué temprano para evitar miradas curiosas, pero ya había varias aves madrugadoras. Las noticias en el mundo corporativo se propagan más rápido que un virus. Las paredes de cristal de mi oficina se convirtieron en un escaparate para una ejecución pública. Cada movimiento, cada objeto que metía en la caja, formaba parte del espectáculo. Marcus Taylor, de marketing, ni siquiera ocultaba su regocijo pasando con su café. ¿Día duro, bonita?, me preguntó con falsa simpatía. Ha habido peores, respondí sin levantar la vista de los documentos. Claro, se rió. Seguro que papi te encuentra un lindo puesto en otro departamento, tal vez en recursos humanos. Las mujeres son buenas resolviendo asuntos emocionales. Seguí empacando en silencio, ignorando su presencia hasta que se fue, frustrado por mi falta de reacción. Marcus siempre fue un lameculos de papá, apoyando cada idea, por absurda que fuera. No sorprende que ahora se sienta ganador. El marco con la foto de abuelo en mis manos me detuvo. La imagen era de hace 8 años, mi primer día en la empresa. Harrison Calderón, legendario fundador de Calderón Industrias, junto a mí en la entrada, con la mano en mi hombro, tan joven y asustada en mi traje formal. El recuerdo me llevó a ese día. Recuerda, bonita, me dijo abuelo en el ascensor hacia el 32º piso, donde estaba mi pequeño despacho de asistente de analista. En este negocio tendrás que trabajar el doble que cualquier hombre para obtener la mitad del reconocimiento. Fruncí el ceño. Pero tú eres CEO. ¿No podrías, no sé, ordenar que me traten igual? Abuelo rió, pero sus ojos siguieron serios. El poder no funciona así, niña. Puedo hacer que se comporten decentemente, castigar la discriminación flagrante, pero no puedo cambiar lo que tienen en la cabeza. Eso solo tú puedes hacerlo, con tu competencia, tu determinación y tus resultados. El ascensor se detuvo y se abrieron las puertas. Antes de salir, se volvió hacia mí. Y una cosa más, nunca muestres debilidad. En cuanto sientan inseguridad, atacarán como una jauría de lobos. Aquí no eres mi nieta. Eres empleada de Calderón Industrias. Y tendrás que demostrar que mereces estar aquí cada maldito día. Guardé la foto en la caja y volví al presente. Abuelo tenía razón.
Todos estos años he demostrado que merezco estar aquí. Y aún así, perdí. Liz de Recursos Humanos me trajo los papeles del despido, evitando mirarme a los ojos. Tu indemnización es muy generosa, murmuró, señalando la cifra en el contrato. Miré la suma y sonreí con amargura. Papá pagaba por mi desaparición silenciosa, para que la historia de la hija despedida del fundador no saliera en la prensa de negocios. Miguel quiere verte en su despacho en 20 minutos, añadió Liz, retrocediendo hacia la puerta. Para una despedida formal. Asentí y firmé sin protestar. Que piensen que me han roto, que me subestimen. Cuando terminé, llamaron a la puerta. Gwen Orsini, la única persona en la empresa a la que podía llamar amiga, apareció con 2 cafés. Gwen era analista financiera, una de las pocas mujeres en puestos directivos. Nos unió la experiencia común de luchar contra el machismo corporativo. Ah, esto no quedará impune, bonita, dijo en voz baja, mirando hacia la puerta. Lo que hace tu padre no es solo un conflicto familiar. Está socavando toda la empresa. ¿Y qué propones? Pregunté, terminando de meter cosas en la caja. ¿Montar un escándalo? ¿Demandar a tu propio padre? No sé, respondió Gwen con sinceridad. Pero te conozco. No eres de las que se rinden sin pelear. Tenía razón. Pero ahora debía hacer el papel de derrotada. Al menos hasta saber qué cartas tengo. Pase lo que pase, estoy de tu lado. Recuerda eso. El despacho de papá, antes de abuelo, estaba irreconocible. Desaparecieron las viejas estanterías con colecciones clásicas de economía que tanto amaba abuelo. En su lugar, vitrinas minimalistas de vidrio con premios y certificados de papá. El gran mapa del mundo, donde abuelo marcaba filiales, fue sustituido por una pintura abstracta en tonos rojos agresivos. Miguel estaba sentado tras una gran mesa de madera oscura, único mueble que decidió conservar del antiguo mobiliario. Parecía un hombre que lo tenía todo. Relajado, satisfecho, seguro en su poder. «Ah, bonita, entra», dijo sin levantar la vista de los papeles. «Siéntate». Me quedé de pie, sosteniendo la caja como un escudo. Prefiero quedarme de pie. No será mucho, ¿verdad? Papá finalmente levantó la mirada y me evaluó. «Como quieras». Se echó hacia atrás en la silla. ¿Firmaste todos los papeles? Sí. Tu generosa indemnización aceptada. No pude evitar el sarcasmo. Perfecto. Asintió sin notar el tono. Parte oficial terminada. Pero quisiera decir unas palabras. Como padre. Le levanté la ceja, pero guardé silencio. Sé que crees que estoy siendo injusto contigo. Comenzó, con la expresión de quien debe explicar lo obvio a un niño. Pero debes entender. Es negocio. Nada personal. La empresa necesita reestructuración. Una nueva visión. Tu puesto fue creado por abuelo, especialmente para ti. Nunca encajó en la estructura general. ¿Esa es la única razón? Pregunté. ¿No es porque tenía razón con línea verde y tú te equivocaste? ¿Porque abuelo veía en mí el futuro y en ti no? La expresión de papá se congeló. La sonrisa se volvió tensa. ¿Ves? Esa emocionalidad tuya te impide ser una líder eficaz. El negocio exige cabeza fría, bonita. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la panorámica de la ciudad. Sabes, tal vez sea para bien. Continuó tras una pausa. Tienes 30 años. Es hora de pensar en asuntos verdaderamente femeninos. Casarte, tener hijos, formar una familia, no una carrera. Sentí como una ola de ira me invadía. ¿Asuntos verdaderamente femeninos? ¿En serio? ¿Acabas de decir eso? ¿Y qué? Se volvió con sincera incomprensión. Tu madre nunca trabajó, y hemos vivido bien todo este tiempo. Las mujeres están hechas para la familia, bonita. Es naturaleza. Respiré hondo, intentando mantener la calma. ¿Y qué pasa con mis 8 años en esta empresa? ¿Mi MBA? ¿Los proyectos que dirigí? ¿Fue todo eso... ¿Qué? ¿Pérdida de tiempo? No, claro. Hizo un gesto tranquilizador. Fue una experiencia útil, pero es hora de avanzar. Has recibido una compensación generosa. Puedes tomarte un descanso, viajar, divertirte, y cuando estés lista para la vida seria,
Vida seria, repetí despacio. O sea, que todo lo que hice en estos 8 años no fue serio. Papá suspiró con paciencia fingida. No tergiverses mis palabras, bonita. Solo digo que hay cosas más importantes que el trabajo, especialmente para una mujer. Lo miré, a ese hombre arrogante en traje caro, y no podía creer que compartiéramos sangre. ¿Cómo pudo abuelo, tan progresista y visionario, criar a un hijo así? ¿Sabes qué, padre? Dije, sorprendida de lo tranquila de mi voz. Tienes razón. Hay cosas más importantes que el trabajo, como el respeto propio, la honestidad, la lealtad a los propios principios. Me dirigí a la puerta, pero me detuve en el umbral. Y otra cosa. Abuelo tenía razón sobre ti. Nunca entendiste lo que significa un verdadero liderazgo. Su rostro se torció de rabia. ¿Cómo te atreves? Adiós, padre. Salí sin mirar atrás, cerrando la puerta tras de mí. En el vestíbulo me esperaba mamá. Viviana Calderón, impecable siempre, con peinado perfecto y maquillaje, vestida con un traje Chanel, que seguramente valía lo que un año de sueldo de un empleado promedio. Bonita, querida. Tocó mi mejilla con dedos fríos. Escuché sobre tu despido. Qué pena. Su tono decía lo contrario. Ninguna lástima, solo leve irritación por tener que participar en este drama familiar. No finjas, mamá, dije cansada. Ambas sabemos que estás del lado de papá. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie escuchara, y bajó la voz. No es cuestión de bandos, bonita. Es que tu padre es ahora el jefe de esta empresa. Y de la familia. Tu conflicto abierto con él es indecoroso. ¿Indecoroso? No podía creer lo que oía. Acaba de despedirme, decir que mi lugar está en la cocina y que soy yo la que se comporta indecentemente. No dramatices. Hizo un mohín. Miguel solo se preocupa por tu futuro. Tienes 30 años, bonita. Es hora de encontrar un buen marido mientras aún eres joven y atractiva. La miré. Esa hermosa cáscara vacía. Y solo sentí cansancio. Siempre esperé apoyo materno, pero ella solo ofrecía consejos sobre moda y chismes sociales. Mamá, dije en voz baja, ¿alguna vez estuviste de mi lado? Pareció realmente sorprendida. ¿De qué hablas? Siempre estoy del lado de mi familia. No, negué. Siempre estás del lado de papá. No es lo mismo. Mamá frunció los labios, claramente molesta por mi ingratitud. Cuando te calmes y empieces a pensar racionalmente, entenderás que tengo razón. Busca un marido, bonita. Rico, con estatus. Como yo en mi tiempo. Créeme, es más seguro que cualquier carrera. ¿Y eres feliz? Pregunté de repente. En ese matrimonio por conveniencia, con alguien que solo valora tu apariencia y tus conexiones sociales. Viviana retrocedió un paso, como si la hubiera golpeado. No te atrevas a hablar así de nuestro matrimonio, bufó. No entiendes nada. Puede ser, asentí. Pero sé que no quiero esa vida para mí. Fui hacia los ascensores, sintiendo como todas las miradas en la oficina me atravesaban la espalda. Susurros y risas contenidas me seguían. Las puertas se abrieron y entré, manteniendo el rostro impasible. Solo cuando se cerraron, me permití un suspiro profundo y sentí las manos temblar. No por miedo ni tristeza, sino por rabia contenida. 8 años entregados a esa empresa. Llegaba primera, me iba última. Renunciaba a vacaciones, fiestas, vida personal. ¿Y qué recibía a cambio? Una caja con mis cosas y la condescendencia de que me ocupara de asuntos femeninos. Salí a la calle, sintiendo un alivio extraño. Quizá fuera para bien. 8 años trabajando con personas que me sonreían a la cara y susurraban a mis espaldas. 8 años demostrando mi valor a quienes nunca pensaron reconocerme. En casa, lo primero fue quitarme el traje formal y ponerme unos vaqueros y camiseta cómodos. Serví una copa de vino y salí al balcón de mi apartamento en el 20º piso. Desde ahí veía el centro financiero de Sevilla y, un poco a la derecha, el edificio de Calderón Industrias, una torre de 40 pisos de cristal que mi abuelo construyó hace 30 años. El teléfono vibró en mi bolsillo. Notificación de mensaje. De papá.
Espera la llamada de nuestro abogado. Tu contrato incluye cláusula de no competencia. Sonreí irónica. Claro. Papá temía que trabajara para la competencia y usara mis conocimientos en su contra. Siempre pensó en términos de amenazas y contraataques. Respondí breve. Entendido. 3 días me encerré en casa, ignorando llamadas de mamá y mensajes de excolegas con falsa compasión. Desactivé notificaciones en redes sociales, donde seguro corría el rumor de mi despido. No estaba lista para conversaciones ni miradas lánguidas. El jueves por la mañana, mi aislamiento fue roto por una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto números que no conozco, pero algo, intuición o desesperación, me hizo aceptar. Bonita Calderón, dije, intentando que la voz sonara profesional, aunque aún estaba en pijama con una taza de café frío en mano. Señorita Calderón, habla Ezra Devlin. Sonó una voz profunda, con leve acento andaluz. Soy el abogado personal de su abuelo y su amigo cercano desde hace casi 40 años. Me enderecé. Ezra raramente intervenía en asuntos empresariales, concentrándose en temas privados de la familia. Señor Devlin, intenté ocultar sorpresa. ¿A qué debo el honor? Necesitamos vernos, dijo sin rodeos. Hoy, si es posible. Se trata de su abuelo. Y de usted. Algo en su tono me puso alerta. Por supuesto. ¿Dónde y cuándo? En mi oficina, a las 2 de la tarde. Y, señorita Calderón, hizo una pausa. Preferiría que nadie supiera de esta reunión, especialmente su padre. Colgó dejándome confundida. ¿Qué podía ser tan importante y secreto? ¿Y por qué ahora, un mes después de la muerte de abuelo? La oficina de Devlin estaba en un edificio antiguo en el centro, lejos de los rascacielos de negocios. Olía a pulidor de madera y libros viejos, el aroma que siempre asocié con abuelo. La secretaria, una señora mayor en traje sobrio, me condujo directo al despacho. El abogado se levantó al verme. Una cortesía anticuada, aprendida en otro siglo. Señorita Calderón, gracias por venir. Señaló la silla frente a su escritorio. Tome asiento. Ezra parecía igual que hace 10 años, cuando lo conocí en la cena de Navidad de abuelo. Alto, delgado, con barba canosa y ojos azules penetrantes. Solo que con más arrugas. Me ha intrigado, señor Devlin, dije sentándome. ¿De qué quiere hablar? Sacó un sobre sellado y me lo puso delante. Esto dejó su abuelo, dijo, con instrucciones de entregárselo un mes después de su muerte. Ni antes ni después. Miré el sobre, dudando en tomarlo. ¿Por qué un mes? Harrison era precavido, respondió Ezra con respeto. Quería dar tiempo, para que ciertos sucesos ocurrieran de forma natural. Alcé la vista. ¿Sabía que mi padre me despediría? Ezra asintió. Su abuelo conocía bien a su hijo, y anticipó sus acciones con casi terrorífica precisión. Tomé el sobre. Pesaba más de lo que parecía, sellado con lacre y las iniciales de abuelo. ¿Lo abro ahora? Por favor. Ezra se reclinó observándome con expresión impenetrable. Rompí el sello cuidadosamente y abrí. Dentro había un documento. El testamento oficial firmado por mi abuelo y 2 testigos. Uno de ellos, al parecer, Ezra. Empecé a leer y mis ojos se abrieron más con cada línea. Según ese documento, abuelo me legaba el paquete mayoritario de acciones de Calderón Industrias. 51%. No a papá ni a fundaciones, como se pensaba, sino a mí. Esto... No encontraba palabras. ¿Es legal? Ezra sonrió levemente. Absolutamente. El documento está impecablemente redactado, revisado por los mejores abogados del país, y cumple con la legislación. Usted es la propietaria legítima del paquete mayoritario. Negué con la cabeza, sin creerlo. ¿Pero por qué abuelo no me dijo? ¿Por qué lo mantuvo en secreto? Quiso protegerla, respondió Ezra serio. Sabía que si Miguel se enteraba en vida, podría tomar ciertas medidas. Su abuelo prefirió esperar a que Miguel mostrara su verdadera cara. Y la mostró. Murmuré recordando mi despido. Exacto, asintió Ezra.
Ahora tiene una opción, señorita Calderón. Puede regresar a la empresa como accionista mayoritaria y dueña de facto. Nadie, ni siquiera su padre, podrá impedírselo. Callé, procesando la situación. Paquete mayoritario. 51%. Poder absoluto sobre la empresa que construyó mi abuelo. ¿Abuelo creía que podía dirigir la empresa? Pregunté en voz baja. No solo creía, respondió Ezra. Estaba completamente seguro. Harrison me dijo que usted es la única persona en la familia que heredó no solo su astucia empresarial, sino también sus principios. El silencio llenó la habitación. Afuera la ciudad rugía, pero aquí, entre libros y madera, el tiempo parecía detenerse. Es una gran responsabilidad, finalmente dijo Ezra. Harrison lo entendía. Por eso dejó esa carta. Me pasó otro sobre blanco con mi nombre escrito con la letra angular familiar. Con dedos temblorosos, abrí y desplegué la hoja. Querida Bonita, si lees esta carta es porque ya no estoy, y estás ante una decisión difícil. Te legué el paquete mayoritario, no porque seas mi nieta, sino porque eres la única persona en quien puedo confiar el trabajo de toda mi vida. Tu padre es inteligente, pero lo mueve el orgullo y la sed de ganancias rápidas. Nunca entendió que el verdadero negocio se basa en confianza, reputación y relaciones a largo plazo. Para él es un juego de suma cero. Alguien debe perder para que él gane. Tú eres distinta. He visto cómo trabajas con las personas, buscando soluciones que beneficien a todos, defendiendo tus principios aunque sean impopulares. Pero sé también que dirigir la empresa nunca fue tu sueño. Entraste en Calderón Industrias para demostrarte a ti misma y a otros que podías lograr el éxito por tus propios medios. Y lo hiciste. Por eso no solo te doy las acciones, sino la libertad de elegir. Puedes volver y liderar la empresa, vender las acciones o crear un fideicomiso y delegar la gestión. La decisión es tuya. Solo te pido una cosa. Seas lo que seas. Mantente fiel a ti misma. No permitas que ni tu padre, ni tu madre, ni nadie más te diga cómo vivir. Eres más fuerte de lo que crees. Con amor, tu abuelo, Harrison Calderón. Leí la carta 2 veces, sintiendo lágrimas nacer en mis ojos. Aún después de muerto, mi abuelo seguía cuidándome, dándome no solo poder, sino libertad para usarlo a mi manera. Fue un hombre increíble, dijo Ezra en voz baja al notar mi reacción. Sí, sequé mis lágrimas con el dorso de la mano. El mejor de todos los que conocí. Ezra sacó otro documento. Nos, esta es la notificación oficial de transferencia de acciones. Una vez que la firme, podremos registrar el cambio en el registro de accionistas. Entonces, será formalmente la accionista mayoritaria de Calderón Industrias. Miré el documento sin atreverme a tomar la pluma. La mente llena de pensamientos contradictorios y confusos. ¿Puedo tomar un día para pensar? Pregunté. Ezra asintió. Por supuesto. Es una decisión seria que no debe tomarse a la ligera. Pero debo advertirle. En cuanto firme, la noticia se difundirá rápido. A su padre le tomará menos de una hora enterarse. Lo entiendo, dije poniéndome de pie. Gracias, señor Devlin. Por todo. Salí del despacho con el corazón pesado y la mente llena de ideas contradictorias. El sol caía hacia el ocaso, tiñendo los rascacielos sevillanos de tonos dorados. Caminaba por las calles, sin notar ni personas ni coches, sumida en mis pensamientos. Paquete mayoritario. 51%. Poder absoluto sobre la empresa que construyó mi abuelo. Podría regresar. Despedir a papá, como él me despidió. Recuperar los proyectos que cerró. Mostrar a todos los que se reían a mis espaldas que estaban equivocados. Pero, ¿quería realmente eso? ¿Volver a una empresa donde la mitad cree que el puesto es por ser nieta del fundador? ¿Gastar energía en intrigas corporativas sin fin en vez de trabajo real? El teléfono vibró. Mensaje de Gwen. Tenemos que hablar urgentemente. No en la oficina. Café El Pájaro Azul, dentro de una hora. Respondí con un sí, breve y cambié de dirección. El Pájaro Azul era un pequeño café en las afueras del distrito financiero, poco frecuentado por empleados de Calderón Industrias. Lugar perfecto para una conversación confidencial. Cuando llegué, Gwen ya me esperaba en una mesa al fondo,
con una carpeta grande delante. Parecía preocupada y cansada. Ojeras oscuras, pelo recogido en un moño desordenado. Gracias por venir, dijo cuando me senté frente a ella. No estaba segura de que respondieras. ¿Por qué? Pregunté sorprendida. Somos amigas. Ahora que ya no trabajas en la empresa. Encogió los hombros incómoda. Algunos prefieren cortar toda relación. No soy así. Tomé el menú sin abrirlo. ¿Qué pasa, Gwen? Pareces como si no durmieras días. Así es. Bajó la voz, aunque no había nadie cerca. Bonita, tu padre está destruyendo la empresa. Más rápido de lo que cualquiera esperaba. Abrió la carpeta y extendió documentos. En 2 semanas al mando, tomó decisiones que hundieron las acciones un 15%. Canceló contratos a largo plazo con proveedores clave, prefiriendo alternativas más baratas. Recortó el presupuesto de I+D un 30%. Despidió a 12 personas del control de calidad. Revisé los documentos, sintiendo crecer la ira. Está haciendo lo que siempre quiso, continuó Gwen. Maximizar beneficios a corto plazo a costa de la estabilidad a largo plazo. El consejo lo apoya ciegamente o tiene miedo de protestar. ¿Y tú? Pregunté. ¿Por qué me muestras esto? Riesgas tu trabajo. Gwen sonrió amargamente. Mi puesto ya está en peligro. Ayer tu padre dijo que finanzas está sobredimensionado y necesita optimización. Eufemismo para despidos masivos. Cerró la carpeta y me miró a los ojos. Pero no es solo por mi trabajo, bonita. Es por lo que construyó tu abuelo, por las personas que dedicaron años a la empresa, por todo lo que Calderón Industrias significaba para la ciudad. Tu padre está destruyéndolo. Guardé silencio, digiriendo la información. Si creía en los documentos de Gwen, y no tenía razones para dudar, papá destruía sistemáticamente lo que abuelo había construido durante décadas. No por maldad, sino por visión limitada y sed de ganancias rápidas. Gracias por mostrarme esto, finalmente dije. Pensaré qué hacer. Gwen se inclinó hacia mí. Bonita, hay algo más. No quería decirlo por teléfono. En la empresa circulan rumores de que tu abuelo dejó un testamento secreto, que no confiaba en tu padre para manejar la compañía y tomó medidas. Intenté mantener expresión neutral. ¿De dónde esos rumores? No sé, encogió de hombros. Pero Miguel está visiblemente nervioso. Ayer tuvo una reunión privada con los abogados. Nadie sabe de qué hablaron, pero salió furioso. En ese instante, volvió a vibrar mi teléfono. Número desconocido. Me disculpé con Gwen y contesté. Bonita Calderón, dije. Señorita Calderón. Una voz masculina profunda. Víctor Shepard. Espero no interrumpir asuntos importantes. Casi dejo caer el teléfono. Víctor Shepard, jefe de Shepard Enterprises, principal competidor de Calderón Industrias y enemigo jurado de mi abuelo por 30 años. ¿Qué querría de mí? Señor Shepard. Hice un gesto a Gwen, señalando que la llamada era importante. ¿A qué debo el honor? Me llegaron rumores sobre tu situación actual, dijo con una sonrisa leve. Y tengo una oferta que podría interesarte. ¿Podríamos reunirnos? Digamos, mañana a las 11. Vacilé un instante. ¿Dónde? En mi oficina sería demasiado visible, razonó. Propongo terreno neutral. Sala de conferencias del Hotel Gran Meridiano, Suite 503. ¿Te va bien? Sí, respondí casi sin pensar. Hasta mañana, señor Shepard. Colgué y miré a Gwen, que me miraba atónita. ¿Quién era? Víctor Shepard, confirmé. Quiere reunirse. Mañana. Gwen parecía en shock. ¿Para qué? ¿Qué quiere? No sé, respondí honestamente. Pero voy a averiguarlo. Empezó a formarse un plan en mi cabeza. Primero difuso, luego cada vez más claro. Quizá abuelo me dejó el 51% no para que volviera y salvara la empresa, sino para darme una oportunidad y comenzar de nuevo. El Hotel Gran Meridiano era considerado territorio neutral en los negocios de Sevilla. Llegué 15 minutos antes. La Suite 503 era un lujoso espacio con sala de reuniones separada. Víctor Shepard me esperaba junto a la ventana con vistas a la ciudad. Hombre alto, de unos 60 años, ojos grises penetrantes y barba canosa.
Parecía exactamente como debe lucir un CEO exitoso, seguro y dominante. Señorita Calderón, extendió la mano. Gracias por aceptar. Señor Shepard, respondí con apretón firme. Confieso que me sorprendió su llamada. Escuché sobre su conflicto con su padre. El mundo corporativo de Sevilla no es tan grande y las noticias vuelan. No dudo eso. Pero dudo que me invitara para discutir peleas familiares. Correcto. Le invité porque supe que Harrison Calderón le dejó el paquete mayoritario de acciones. Intenté disimular sorpresa. Teoría interesante. ¿Y si es verdad? Si es verdad, tengo una oferta que podría interesarle. En ese momento, volvió el camarero con cafés. Guardamos silencio hasta que salió. Le escucho, dije, tomando un sorbo de café caliente. Quiero comprar sus acciones. Eso es todo. Supongamos que tengo esas acciones. ¿Para qué querría usted el paquete mayoritario de una empresa rival? No juguemos, dijo. Ambos sabemos que las tiene. Shepard Enterprises lleva años intentando expandirse en sectores donde Calderón Industrias es fuerte. La fusión crearía sinergia y nos llevaría al siguiente nivel. ¿Fusión? Quiere decir absorción. Si obtiene el control, Calderón Industrias dejaría de existir como empresa independiente. Detalles terminológicos. Hizo un gesto despreocupado. Lo importante es que ofrezco una suma muy generosa. Mostró una hoja con la cifra. Miré y no pude ocultar sorpresa. Era mucho menor que el valor de mercado. ¿Es una broma? Esa suma ni siquiera se acerca al valor real del paquete mayoritario. El valor real es lo que comprador y vendedor acuerden. Considerando la situación actual de Calderón Industrias, creo que es una oferta generosa. Sabía de las decisiones de papá, que ya hundían la empresa, y quería comprar barato. Señor Shepard, quizás me subestima. Sí, mi padre tomó decisiones controvertidas, pero son reversibles. Cuando reclame oficialmente mis derechos, el Consejo y el mercado reaccionarán. Las acciones subirán. Hice una pausa. Claro que podría volver como accionista mayoritaria y nueva CEO. La cuestión es, ¿qué quiero yo? Shepard me estudió y se rió. Realmente es nieta de Harrison, la misma mente aguda y talento de negocios. Sacó otro papel. Mi oferta real. La cifra era mucho más alta, casi un 20% más que el precio de mercado actual. Mejor, pero sigue siendo insuficiente. Usted regatea como profesional. Diga su precio. Di una cifra un 30% superior, consciente que era alta. Ambicioso, pero poco realista dada la situación del mercado y la empresa. Entonces no tenemos nada que hablar. Hice ademán de levantarme. Espere, no rechazo. Solo buscamos un compromiso. La siguiente hora, negociamos cada porcentaje, cada detalle. Shepard fue duro pero honesto. Sentí una extraña satisfacción. Finalmente, acordamos un precio, 15% sobre valor de mercado, con posibles pagos adicionales según resultados de la fusión. Debo admitir, señorita Calderón, negociar con usted es un desafío y un placer. Ahora entiendo por qué Harrison la valoraba tanto. ¿Conoció a mi abuelo personalmente? Claro, competimos por casi 30 años, pero con respeto mutuo. Su abuelo era un empresario excepcional, duro pero honesto. No siempre estuve de acuerdo con él, pero siempre respeté sus principios y visión a largo plazo. ¿Y mi padre? Shepard frunció el ceño. Miguel es otro, talentoso táctico pero sin pensamiento estratégico. Ve informes trimestrales, pero no 10 años adelante. Las mismas palabras con que abuelo describió a papá en nuestra última conversación. No estoy segura de que una fusión con Shepard Enterprises sea lo que mi abuelo quería para su empresa. Quizá no, pero estoy seguro que querría que tomara la mejor decisión para usted y para quienes trabajan en la empresa. Hablando de personas, señor Shepard, tengo algunas condiciones además de lo financiero. Le escucho. Primero, mantener empleos de todos los niveles durante al menos un año tras la fusión. Segundo, protección especial para empleados clave, incluida Gwen Orsini de Finanzas. Shepard asintió. Requisitos razonables. ¿Algo más? Y por último, respiré hondo. La completa exclusión de Miguel Calderón de la gestión de la empresa unificada, sin cargos ni presencia en el consejo.
Shepard me miró fijamente. ¿De verdad quiere eso? Es su padre. Por eso quiero eso. Sé cómo actuará si queda en el poder. Esa condición no se negocia. Guardó silencio y asintió. Bien. Miguel Calderón será apartado. Recibirá compensación como accionista, pero sin cargos ni influencia. Extendió la mano. ¿Tratamos, señorita Calderón? Miré su mano con emociones mezcladas. Vendía la empresa de mi abuelo. Su vida entera. Pero quizá así podría preservar mejor su legado. Tratamos, señor Shepard. El resto de la reunión fue para formalidades legales. Shepard llamó a sus abogados, que trajeron documentos preparados. Insistí en que todas mis condiciones estuvieran por escrito, con cláusulas y multas por incumplimiento. Salí del hotel con una ligereza extraña, como si me hubiera quitado un peso enorme. En vez de 51%, ahora tenía una cuenta bancaria con una suma que me daba independencia financiera completa. Sabía que la noticia se esparciría como pólvora. Al amanecer, toda la prensa empresarial de Sevilla hablaría de la bomba. Por la mañana, desperté con un golpe en la puerta. Era un mensajero con un enorme ramo de flores y un sobre de Shepard. Bonita, gracias por su confianza. Espero nuestra futura colaboración. Si alguna vez desea volver al negocio, mi puerta siempre estará abierta. Atentamente, Víctor Shepard. Reuniendo valor, encendí el teléfono. 20 llamadas perdidas. Mayoría de papá, algunas de mamá, otras de Gwen y periodistas. No había acabado de colgar cuando volvió a sonar. Papá. ¿Qué has hecho? Su voz ronca. ¿Cómo pudiste vender la empresa de abuelo a ese buitre? Vendí mis acciones. Como cualquier accionista tiene derecho. ¿Tus acciones? ¿Las que abuelo te dio a escondidas? Traicionaste a tu familia, bonita. Traicionaste el legado de abuelo. Hice lo que creí correcto. Si quieres hablar, encontremos un momento. Vendrás a casa ahora mismo. Ya. La casa familiar en barrio exclusivo estaba impecable, como siempre. Papá me esperaba en la sala, caminando nervioso. Mamá estaba sentada, pálida y tensa. Por fin, murmuró papá. ¿Ahora explicarás qué pasa? Hola, papá. Hola, mamá. Pensé que la situación era clara. Abuelo me dejó el paquete mayoritario. Lo vendí a Víctor Shepard. ¿Destruiste el trabajo de toda mi vida? ¿De la vida de abuelo? ¿Y hablas con tanta calma? El trabajo de abuelo lo empezaste a destruir cuando te sentaste en su silla, respondí con furia. En 2 semanas cancelaste contratos a largo plazo, recortaste investigación, despediste empleados clave, todo por beneficios rápidos y tu ego. Modernicé una empresa obsoleta, gritó papá. Hice lo que había que hacer. ¿Y el resultado? Las acciones cayeron un 15% en 2 semanas. Los socios empezaron a romper contratos. Papá se puso rojo. Son dificultades temporales. El mercado se adaptará. Tal vez. Pero ahora nunca lo sabremos. Mamá habló por primera vez. Bonita, ¿cómo pudiste? Es una empresa familiar. La empresa de tu abuelo, de tu padre. También mía, mamá. ¿O olvidaste que trabajé 8 años ahí? ¿Que la conozco mejor que papá? ¿Pero venderla a Shepard? ¿Al viejo enemigo de la familia? ¿Enemigo? Abuelo respetaba a Shepard. Papá agarró un jarrón y lo estrelló contra la pared. Me destruiste. El consejo ya fue notificado. Shepard convoca reunión extraordinaria de accionistas. Me cesarán esta semana. Sí, fue una de mis condiciones. ¿Condiciones? ¿Lo hiciste a propósito? ¿Para vengarte? No te engañes, papá. No fue venganza. Es que no debes dirigir esta empresa. Papá cayó en la silla, envejeciendo de repente. Mi propio padre, mi propia hija. Ambos me traicionaron. ¿Qué será de nosotros? Preguntó mamá en voz baja. ¿Qué será de nuestro estatus, nuestra posición en la sociedad? No te preocupes, mamá. Papá recibirá una compensación generosa por sus acciones. No se quedarán sin dinero, solo sin poder. Me dirigí a la salida, pero me detuve en la puerta. Por cierto, pedí a Shepard mantener el nombre Calderón en algunas divisiones de la empresa unificada. Por respeto a abuelo. No por ti, papá. Un mes después de vender las acciones, estaba en una pequeña oficina alquilada en el Distrito Tecnológico de Sevilla.
Un espacio modesto, con ventanales panorámicos y vista al parque, totalmente opuesto a la imponente torre de Calderón Industrias. Aquí empezaba a construir lo que siempre soñé. Blue Impact. Así nombré mi empresa. El azul simbolizaba el agua limpia y el cielo. Impact reflejaba mi deseo de causar un verdadero impacto ambiental. Era una idea que traté de impulsar en la empresa de abuelo y que papá enterró. Ahora tenía la oportunidad de realizarla en mis propios términos. Llamé a Gwen primero. Como esperaba, Shepard reorganizó inmediatamente tras la fusión, y finanzas fue el primer departamento afectado. A pesar de mis condiciones para proteger a empleados clave, Gwen renunció. No podía quedarme más, dijo cuando nos vimos una semana tras su despido. La oficina parecía un campo de batalla. Unos empleados celebraban, otros lloraban, otros corrían en pánico. ¿Y papá? Pregunté, sin estar segura de querer la respuesta. ¿Miguel? Negó Gwen. Montó un espectáculo en la reunión del consejo. Gritó, amenazó con juicios, luego se fue dando un portazo. Desde entonces nadie lo ha visto en la oficina. Suspiré. Papá nunca supo perder con dignidad. ¿Shepard cumple con el acuerdo? Consulté. Por lo que veo, sí, asintió Gwen. No ha habido despidos masivos. La mayoría de proyectos siguen, aunque bajo otra marca. Calderón es ahora solo una división de Shepard Enterprises. Guardé silencio procesando la información. Extrañamente, no sentía ni culpa ni remordimiento, solo alivio y expectativa por un nuevo camino. Tengo una propuesta, Gwen. Finalmente dije. Abro una nueva empresa. Línea Verde, en nueva forma. Y necesito un director financiero experimentado. Sus ojos brillaron. ¿De verdad? ¿Vas a hacerlo? Absolutamente. El dinero de la venta me permite invertir en lo que realmente creo. Sin concesiones, sin presión de accionistas, sin informes trimestrales que dicten la estrategia a largo plazo. Gwen sonrió. ¿Cuándo empiezo? Así formé el primer equipo de Blue Impact. 7 personas incluyendo a Gwen y a mí. Jeremy Prescott, ex jefe de investigación de Calderón Industrias, despedido primero por papá. Amanda Chen, brillante ingeniera ambiental que traje de Green Tech Solutions. Dr. Marcos Rivera, científico de renombre mundial en energías renovables. Sofía Luis, especialista en marketing con experiencia en proyectos ecológicos. Y Eric Patterson, abogado especializado en derecho ambiental. Desarrollamos un plan de negocio enfocado en 3 áreas: tecnologías de purificación de agua, energías alternativas y software para monitorear la huella ambiental empresarial. Lo que alguna vez fue parte de Línea Verde, se convirtió en el núcleo de mi nueva empresa. Los primeros meses fueron intensos, con trabajo arduo y reuniones sin fin. La oficina era pequeña y parecía una startup más que una corporación. Nada de suelos de mármol ni grandes escritorios de caoba, solo muebles funcionales, mucha luz y la energía de personas unidas por una misión común. Pero no todo fue fácil. 3 meses después de fundar Blue Impact, enfrentamos un obstáculo serio. Nuestro proveedor principal de componentes para sistemas de purificación canceló el contrato sin explicación. Una semana después, hizo lo mismo la empresa de logística. No, es extraño, dijo Gwen analizando la situación. Ambas empresas tenían relaciones con Calderón Industrias. Y ambas siguen vinculadas a mi padre, añadí, entendiendo lo que ocurría. La sospecha se confirmó cuando Eric recibió una llamada de un viejo amigo en el departamento legal de Shepard Enterprises. Tu padre llama a todos los antiguos socios de Calderón Industrias, informó Eric tras la conversación. Les persuade de no hacer negocios contigo. Usa sus contactos, amenaza con cancelar otros contratos, ofrece privilegios a quienes acepten. No sorprende, dije negando con la cabeza. Papá nunca supo perder con dignidad. ¿Qué hacemos? Preguntó Gwen. ¿Buscamos nuevos proveedores? Pensé. Era un retraso, no un desastre. Buscaremos nuevos socios, decidí, fuera del círculo de contactos de papá. Y... sonreí. Tal vez sea hora de llamar a Victor Shepard. Shepard respondió rápido a mi llamada. Nos reunimos en el mismo hotel donde cerramos la venta.
Su padre intenta sabotear su negocio, dijo directo, usando contactos que antes pertenecían a Calderón Industrias. ¿Usted lo sabía? Claro, encogió de hombros. Miguel no es discreto y, honestamente, es imprudente. ¿A qué se refiere? Usa contactos que ahora son míos. Sonrió levemente. Interfiere en relaciones comerciales que controla Shepherd Enterprises. No es inteligente. ¿Puede hacer algo? Ya lo hago, asintió. He dejado claro a todas las partes interesadas que Shepherd Enterprises apoyará su colaboración con Blue Impact. Más aún, puede ser una ventaja en futuros contratos con nosotros. No pude evitar sonreír. ¿Por qué me ayuda, Víctor? Me miró serio. Porque respetaba a su abuelo. Porque veo en usted lo que veía en él. Verdadero talento y principios. Y también porque su padre me saca de quicio. Así, una extraña alianza entre yo y el antiguo rival de abuelo ayudó a superar la primera crisis de Blue Impact. Pero era solo el comienzo. El siguiente golpe de papá fue más sutil. En la prensa empresarial sevillana apareció una serie de artículos cuestionando la viabilidad económica de las tecnologías ecológicas y las perspectivas de Blue Impact. Citas de expertos anónimos predijeron el pronto colapso de la empresa y la llamaron una aventura ingenua. Los periodistas no escriben así sin motivo, notó Sofía, nuestra mercadóloga. Alguien impulsa esta historia. Y sabemos quién, susurré. La cuestión es cómo responder. La respuesta llegó inesperada. Una noche que me quedé hasta tarde en la oficina, llamaron de un número desconocido. ¿Bonita Calderón? Sí. Me llamo David Morris, soy periodista del Sevilla Business Review. ¿El mismo periódico que publicó artículos sobre la inminente caída de mi empresa? Pregunté secamente. Por eso llamo, bajó la voz. Tengo información que podría interesarle. Sobre quién encarga esos artículos y, lo más importante, quién los paga. Nos reunimos en un bar tranquilo en las afueras. David era un joven periodista ambicioso, cansado de la corrupción en su medio. Su padre paga a mi editor, dijo sin rodeos. No directamente, claro, a través de contratos publicitarios y servicios de consultoría. Pero el efecto es el mismo. Artículos pagados contra usted y su empresa. ¿Por qué me cuenta esto? Porque no soy periodista para escribir bajo órdenes. ¿Y porque hay algo más? Sacó una memoria USB. Copias de documentos que recibí de una fuente en la contabilidad de nuestro periódico. Aquí no solo hay pagos de su padre, hay un historial de fraudes financieros de Calderón Industrias en los últimos 2 años, incluyendo el periodo en que su padre estuvo al mando. Tomé la USB con asombro. ¿Por qué no publica esto usted? Mi editor jamás permitiría algo así, se rió amargamente. Pero si esta información llega a otros medios, o digamos, a las autoridades regulatorias, entendí sin palabras. No podía publicar, pero sí podía entregarla a quien pudiera usarla. Al día siguiente, envié copias a 3 lugares. Comisión Nacional del Mercado de Valores, Departamento Financiero de Shepherd Enterprises y la redacción del Sevilla Daily, principal competidor del periódico que publicaba artículos contra Blue Impact. Los resultados no se hicieron esperar. Una semana después, salió un artículo demoledor sobre irregularidades financieras en Calderón Industrias bajo la gestión de Miguel. 2 semanas después, la CNMV abrió una investigación oficial y Shepherd Enterprises realizó una auditoría interna que descubrió aún más irregularidades. Papá estaba en el centro del escándalo. Citado a interrogatorios, su nombre no desaparecía de la prensa económica. Shepherd tuvo que distanciarse públicamente del antiguo equipo directivo y anunciar plena cooperación con la investigación. Para mi sorpresa, no sentí regocijo viendo la caída de papá. Solo cansancio y la extraña sensación de un círculo cerrado. Él mismo creó las condiciones para su caída con sus acciones, decisiones e incapacidad para aceptar la derrota dignamente. Un año después de fundar Blue Impact, nos mudamos a una nueva oficina. Un moderno edificio diseñado con estándares ecológicos, paneles solares en el techo, sistema de recogida de agua de lluvia, tecnologías de eficiencia energética. Todo lo que soñé hecho realidad.
En la inauguración estuvieron todos los empleados, ya 25, socios y periodistas. Victor Shepard envió un enorme ramo con nota. La competencia apenas comienza. Atentamente, Buese. Cuando terminó la ceremonia oficial, subí a la azotea donde había un pequeño jardín. El día estaba claro, y la vista de Sevilla era espectacular. A lo lejos se veía la torre de la antigua Calderón Industrias, ahora con el logo de Shepard Enterprises. Miré el reloj en mi muñeca. Antiguo, mecánico, con la correa de cuero desgastada. El reloj de abuelo, lo único que conservé de mi vida pasada. Lo llevaba todos los días, en la fundación de la empresa, en su apogeo y en su último suspiro. Espero que lo aprobaras, dije en voz baja, mirando el reloj. Espero que lo entendieras. Una suave brisa trajo el aroma de las plantas en flor. Respiré hondo, disfrutando el momento. Por delante estaba un futuro que construiría yo misma, con mis manos, sin la sombra de papá, sin la carga del legado familiar, sin las expectativas impuestas por otros. Solo mi vida, mis decisiones, mi camino.